Urgente. Los impuestos del Seguro Social están descontrolados. Un tema que el día de hoy perjudica a más jubilados de lo que usted cree. El impuesto sigiloso sobre la seguridad social es un tema que está afectando más cada vez a las personas mayores. Los pagos del Seguro Social se basan en gran medida en los impuestos sobre la nómina que usted haya pagado durante su vida laboral. Pero ¿sabía que podría terminar debiendo impuestos sobre la renta personal si sus ingresos alcanzan cierto nivel durante la jubilación? Pues es cierto. Y todo esto es debido a los ajustes anuales por costo de vida. Así es, el COLA. Un número creciente de beneficiarios de seguridad social se encuentran en esta situación. Aunque los beneficios del Seguro Social se ajustan a la inflación cada año a través del COLA, los umbrales del impuesto sobre la renta para los beneficiarios es el problema, pues estos no han cambiado desde que los beneficios se grabaron por primera vez en el año 1984. Esto significa que cada vez que aumentan los beneficios, más personas mayores están expuestas a impuestos sobre la renta del Seguro Social. Y es que este es un problema particular que sucedió en este año 2024 gracias al COLA que vimos del 2023, pues fue el mayor en 40 años, un 8,7%. Cada año, una mayor proporción de personas mayores, sin darse cuenta con estos aumentos, alcanzan los umbrales de ingresos y, por lo tanto, deben de pagar impuestos sobre sus beneficios. Prácticamente se podría considerar que este es un impuesto sigiloso. Todo el mundo sabe que la seguridad social paga impuestos, pero que rara vez lo ven cómo es que se graban, y cuando le sucede es que se quedan boquiabiertas. Y es que prácticamente esto sucede mucho. Los impuestos sigilosos atacan a muchos adultos mayores en el momento menos esperado. Las personas con ingresos provisionales más o menos superiores a los $25,000 y los declarantes en conjuntos que tengan ingresos superiores a $32,000 tienen hasta el 50% de sus ingresos del Seguro Social total anual sujeto a impuestos. Para las personas con ingresos provisionales superiores a $34,000 y declarantes conjuntos superiores a $44,000 pagan hasta el 85% del Seguro Social. Los ingresos provisionales es un tema que incluye los ingresos brutos, intereses libres de impuestos de bonos u otras fuentes parecidas. Y a esto se le suma el 50% de tus beneficios del Seguro Social. Para darte una idea, si tienes $50,000 en un año en ingresos y recibes unos $1,500 al mes del Seguro Social, finalizando el año pagarás impuestos sobre el 85% de $18,000 en beneficios anuales, lo mismo que unos $15,300. Debido a los COLA históricamente altos en estos últimos años, ahora más personas mayores están sujetas al impuesto del 85%. Es aquí donde entra la pregunta: ¿qué hubiera pasado si los umbrales se hubieran ajustado a la inflación a lo largo de los años? El umbral original de $25,000 actualmente, según los cálculos, debería de rondar unos $73,000. Esto, según el de Senior Citizens League, un grupo de defensa no partidista. En el caso de las parejas declarantes en conjunto, el umbral de $32,000 debería de ser $93,200. Los críticos sostienen que las normas fiscales que rigen a la seguridad social discriminan a los estadounidenses mayores que dependen del programa
para obtener una gran parte de sus ingresos de jubilación. Una encuesta realizada a principios de este año por este mismo grupo, el Senior Citizens League, encontró que el 58% de los contribuyentes mayores quieren que se ajusten los umbrales del Seguro Social. Y es que esta falta de ajustes en los umbrales de ingresos es vista negativamente por los contribuyentes de mayor edad como una forma de doble imposición. Pero lograr que los legisladores estadounidenses solucionen un problema que ha sido, un gran desafío en tantos años, principalmente porque las personas mayores han sido excluidas de este proceso, es prácticamente imposible. Cuando están considerando cambios al Seguro Social o al Medicare, nunca han recurrido a los electores de alto nivel o a los defensores como individuos para que estos formen parte de comisiones o participen en las negociaciones para estos cambios. Nunca los invitan a la mesa. Y es que en casi una docena de estados es posible que las personas mayores también encima de estos impuestos tengan que pagar impuestos estatales sobre sus beneficios del Seguro Social, además de los impuestos federales. Y es que son varios. Tenemos estados que podrían gravar algunos de los beneficios, como ser Colorado, Connecticut, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo México, Rhode Island, Utah o Vermont. Y es que si deseas reducir o eliminar los impuestos sobre tus ingresos del Seguro Social, las opciones son prácticamente limitadas. Una opción es simplemente reducir tus ingresos provisionales, pero obviamente esto no es una buena opción si es que necesitas los ingresos para pagar estas cuentas, financiar tu estilo de vida o cualquier otro gasto. Otra de las opciones que muchos adultos mayores optan es convertir sus cuentas 401k o una cuenta IRA tradicional en una cuenta Roth IRA. Pues recordemos que las distribuciones del Roth IRA no cuentan como ingresos provisionales, aunque obviamente van a pagar impuestos sobre esta conversión.